Bien, empezamos esta primera clase en la que os voy a explicar qué es y en qué consiste la disciplina de la lógica, en concreto la lógica formal. Me llamo Carmen y soy profesora asociada de lógica en la Universidad Complutense de Madrid y también tutora de lógica en la UNED. Vamos a comenzar con una breve introducción a los orígenes, a lo que es la lógica formal en concreto. Hay otros tipos de lógica, pero esta es la que vosotros necesitáis y por eso es un contenido de vuestro grado. Y los orígenes de esta disciplina es un intento de la filosofía de ponerse al nivel de la ciencia, es decir, de alguna manera conseguir que los argumentos expresados en lenguaje sean corroborables, su validez y también en algunas ocasiones la verdad, vamos a tener que distinguir estas dos nociones, sean calculables. Entonces, porque claro, la ciencia opera con fórmulas matemáticas, ecuaciones, leyes expresadas en forma matemática, pero y eso se puede comprobar. Hay un cálculo detrás con una notación, que es la notación matemática, también la geométrica, se utiliza para calcular ciertas cuestiones científicas, pero cuando se trata de emisiones lingüísticas, es decir, de cuando estamos describiendo en lenguaje algún fenómeno o estamos tratando, por ejemplo, en lenguaje con los ordenadores que funcionan con un lenguaje, nos tenemos que comunicar con ellos, bueno, previamente habiéndolos programado nosotros, pero todo eso se hace a través de ciertas reglas y son reglas de lenguaje. Esas reglas lingüísticas son reglas formales y el conjunto de esas reglas y la notación y la forma de tratar el lenguaje de manera formal, es decir, independientemente de lo que digamos, cómo comprobar que eso es válido, es decir, correcto o no, se llama lógica formal. Esa lógica, como ya os acabo de decir, fue la solución analítica encontrada por matemáticos, filósofos, para poder comprobar la validez de los argumentos en principio filosóficos, pero después también científicos y, como ya os digo, para tratar lenguajes artificiales. Aquí tenemos que distinguir estos términos que uno de ellos ya lo he utilizado, validez formal y también inferencia, para distinguir la validez de la verdad y la inferencia de cualquier otro tipo de conclusión u opinión o afirmación que nosotros emitamos. La lógica es la ciencia, se suele definir, hay más definiciones, pero esta es la más exacta. Es la ciencia de los principios, es decir, de las reglas, de la validez formal de la inferencia. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿qué es una inferencia? La inferencia es un tipo de razonamiento, es decir, es un tipo de pensamiento que se denomina razonamiento. Sabemos todos lo que significa razonar, pero ahora sí que tenemos que hacerlo con precisión, tenemos que definir ese razonamiento con precisión. Y ese razonamiento que es específico, es el que específicamente estudia la lógica, se llama razonamiento deductivo. La deducción consiste en, a partir de unas premisas y siguiendo unas reglas formales, es decir, a modo de reglas matemáticas prácticamente formales, extraer una conclusión. Entonces, las premisas y la conclusión extraída de ellas, en su conjunto, forman un argumento. Y la inferencia es el proceso de extraer la conclusión a partir de unas premisas dadas. Por ejemplo, un ejemplo de inferencia es el típico que se suele poner. Si llueve, entonces me mojo. Llueve, por lo tanto, me voy a mojar. ¿Vale? Esto, llevado a la ciencia, si suelto el bolígrafo, caerá con una aceleración de 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Siguiente premisa, suelto el bolígrafo. Conclusión, cae con una aceleración de 9,8 metros partido segundo cuadrado. Entonces, todo tipo de razonamiento científico es un razonamiento deductivo que se caracteriza por sacar conclusiones
a partir de premisas dadas. Las premisas suelen ir dadas por las leyes. Pero, ¿qué es lo que me permite saber si la conclusión extraída de las premisas es válida? Pues para eso necesitamos la lógica, necesitamos unas reglas de cálculo de esa validez formal. Pasamos al otro concepto, al concepto de validez. ¿Qué es la validez? La validez no podemos confundirla con verdad. Una cosa es que miremos por la ventana, yo diga llueve, miremos por la ventana y digamos, pues lo que has dicho es verdadero o falso, porque puede estar lloviendo o no, eso es una cosa. Verdadero o falso es una característica que se aplica a los enunciados, no a los argumentos. Un enunciado es una afirmación que se da sobre, que expresa un hecho, algo que se podría dar, y según si se da o no se da, nuestro enunciado es verdadero o falso, nuestra premisa, por ejemplo. Mientras que la inferencia es un conjunto de enunciados donde unos son premisas y otro enunciado es la conclusión. Cuando el argumento, es decir, un conjunto de enunciados que son unas premisas, está relacionado con la conclusión por reglas y en una coherencia interna, por reglas de forma correcta, es decir, tiene una lógica interna ese argumento, entonces decimos que el argumento es válido. Cuidado, las premisas o los enunciados de las premisas y la conclusión pueden ser verdaderos o falsos, pero el argumento, es decir, el conjunto inferencial, solo puede ser válido o no válido, no puede ser verdadero o falso. Entonces, cuando la relación entre las premisas y la conclusión es correcta formalmente, el argumento es válido. ¿Cuándo un argumento es válido? ¿O cuál es el único caso en el que siempre un argumento es válido? Si las premisas son verdaderas y nosotros podemos con reglas construir, extraer la conclusión a partir de ellas, esa conclusión siempre será válida. ¿Cómo se extrae? ¿Cuáles son esas reglas? Es el contenido de toda nuestra asignatura. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna pregunta, esto es una información general y creo que os he puesto ya apuntes sobre estas cuestiones en el campus virtual de la asignatura. De todas formas, bueno, si tenéis alguna cuestión me la vais formulando o la vais apuntando y después en el chat o por correo me la preguntáis. Seguimos. Vamos a ampliar esto un poco. Vale. Vamos con el lenguaje de la lógica. Nosotros vamos a estudiar lógica de enunciados principalmente y después en el último tema, en el número 5, un poco de lógica de predicados, que es una lógica de nivel superior que engloba a la lógica de enunciados un poquito más complicada. Por eso primero tenemos que entender todo esto muy bien para poder luego pasar al siguiente nivel de lógica. Bueno, el lenguaje de la lógica es un lenguaje formal, es como el lenguaje de la matemática. En la matemática, por ejemplo, nosotros tenemos números y se escriben de una determinada manera. Después tenemos unos operadores matemáticos que son la suma, la resta, la división, la multiplicación, la integral, la derivada, esos son operadores. Quiere decir que son signos que cuando aparecen al lado de los números, colocados de una forma concreta, hacen algo, indican que se está haciendo una operación con los números. Pues en la lógica ocurre exactamente lo mismo. Nosotros en lugar de números tenemos pues letras, ¿de acuerdo? En la lógica de enunciados tenemos letras. ¿Qué significan las letras? Pues significan un tipo de algún enunciado. Por ejemplo, P, después habrá diapositivas con todo esto escrito con los ejemplos. Por ejemplo, P podría significar llover. Siempre es un hecho. O llueve, perdón, mejor, llueve. O Q podría significar hoy es jueves. R, que es, por ejemplo, falso. Llueve, pues en mi caso ahora mismo es falso también. R podría significar estoy explicando lógica, verdadero. P, Q, R, S, T son
los signos por los que vamos a cambiar las proposiciones. En lugar de una proposición, de una afirmación, nosotros pondremos una letra. Igual que en lugar de poner 3 manzanas, nosotros ponemos un 3 en la hoja de papel cuando vamos a hacer operaciones matemáticas de tengo 3 manzanas, quito una, no voy a dibujar manzanas, voy a poner un 3 menos 1. Pues en lógica lo mismo con el lenguaje. Yo voy a poner hoy es jueves, en lugar de hoy es jueves, en lugar de estar escribiendo, que sería como dibujar manzanas, voy a poner P, pero previamente habré definido P como hoy es jueves. Son nuestras variables, son como números, ¿vale? Después tendremos unos signos que se llaman conectivas lógicas, conectores, juntores, functores, lo podéis encontrar en las diferentes obras bibliográficas de diferentes maneras, pero la más extendida son conectivas. Las conectivas son para nosotros en lógica como los operadores matemáticos, como la suma, la resta, la multiplicación, la integral. Quiere decir que cuando aparecen al lado de las letras, es decir, aparecen al lado de las proposiciones simbolizadas con las letras, hacen algo con ellas. Indican que estamos haciendo una operación lógica con esas letras y por lo tanto estamos haciendo algo con los enunciados que representan esas letras. Y después, por último, tenemos unos signos auxiliares como en matemáticas que son los paréntesis. Los tenemos de varios tipos, los paréntesis redondos, estos de aquí, que son para indicar el orden de las operaciones que vamos a hacer. Cuando nosotros en matemáticas utilizamos un paréntesis, quiere decir que primero se realiza la operación de dentro del paréntesis y después, una vez realizada y obtenido un resultado, se realiza la operación de fuera del paréntesis. En lógica es exactamente lo mismo. Primero realizaremos las operaciones de dentro del primer paréntesis, del paréntesis más interno, y después realizaremos, por ejemplo, si tenemos unos paréntesis y aquí dentro una operación y aquí tenemos otro paréntesis más grande con otra operación, primero se realizará esta y después se realizará esta. El paréntesis cuadrado suele indicar, cuando ya tenemos 2 o 3 paréntesis redondos y ya podemos hacernos un lío de paréntesis, se suele todo el conjunto de la fórmula, porque nosotros vamos a elaborar fórmulas como las matemáticas, se pone en un paréntesis cuadrado. Esto yo creo que es sencillo. Mientras que estos corchetes normalmente contienen conjuntos de fórmulas separados por una coma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos, bueno, no lo puedo dibujar bien con el ratón, tendríamos una fórmula lógica, coma, otra fórmula lógica, coma, otra fórmula lógica y cerraríamos el corchete. ¿De acuerdo? Y ese sería un conjunto de fórmulas. Bien, entonces tenemos nuestro vocabulario, letras, nuestras operaciones, nuestros signos de operaciones, las conectivas y los paréntesis para indicar el orden en el que vamos a hacer la operación, las operaciones. Bien, continuamos. Una vez que nosotros, que ahora haremos ejemplos de cómo se forman esas fórmulas, luego podemos hacer operaciones con esas fórmulas, con las conectivas, pero luego tenemos que comprobar si las operaciones que hemos hecho son correctas o no. Para eso tenemos 3 técnicas, 3 métodos. Con esos métodos podemos trabajar solo con enunciados, es decir, oraciones, frases, o podemos trabajar con argumentos completos, es decir, con premisas y conclusión. Uno de los métodos son las tablas de verdad. Las tablas de verdad tenéis que hacer un esfuerzo, son sencillas, pero hay que dominarlas y controlarlas muy bien, porque todos los cálculos sobre las operaciones que tenemos que traspasar al funcionamiento de una máquina se hacen a través de tablas de verdad y sobre esas tablas de verdad se pueden hacer nuevas operaciones con diagramas de Carnot y cosas un poco más complicadas, pero necesitáis las tablas de verdad.
lo que más tenéis que dominar. Después, existe otra técnica que es la deducción natural. Es un poco más complicada y se trata de ir sucesivamente aplicando reglas a unas fórmulas para transformarlas y pasar de las premisas a la conclusión. Y por último tenemos árboles semánticos. Los árboles semánticos son importantes también porque suelen estar, para vosotros, suelen estar relacionados con circuitos y grafos. Las técnicas si en una salida o en una entrada se produce esta operación, luego a dónde nos lleva y esa luego a dónde lleva, esos son árboles analíticos o árboles semánticos y tienen la estructura de grafos. Para poder entender vosotros después los grafos es también muy importante. Bien, esto es todo lo que, voy a volver un momentito, esto es todo lo que vamos a dar. Vamos a aprender a formular enunciados, formalizar enunciados, es decir, formularlos en el lenguaje de la lógica, el lenguaje técnico. Enunciados y argumentos. Después vamos a aprender a operar con las tablas de verdad. Después vamos a aprender a hacer deducción natural con reglas. Y después vamos a aprender a construir árboles semánticos. Esto en lógica proposicional. En lógica cuantificacional vamos a hacer formalización, es decir, traducción del lenguaje natural a fórmulas lógicas y árboles semánticos cuantificados o de enunciados cuantificados. Esto es todo nuestro contenido. Bien, vamos a pasar a ver qué son, o mejor dicho, qué operaciones hacen las conectivas o los operadores lógicos, las conectivas sobre las proposiciones o enunciados. Bueno, la lógica, vamos a empezar ya con lógica en concreto de enunciados. La lógica cuantificacional, que es la otra parte de la que vamos a dar menos, añade cierto vocabulario y unos signos más a esta lógica, pero sin saber esta, la otra no se puede entender. En lógica de enunciados, nuestra unidad mínima de análisis, es decir, aquello a lo que le podemos asignar una letra, las letras no se pueden analizar más, no se pueden dividir más, a lo que vamos a asignar P, Q, R, son enunciados. Esos enunciados tienen que tener una característica para que nosotros podamos operar con ellos en lógica, asignarles letras y combinarlos con las conectivas. Tiene que tener la característica de ser enunciados veritativo-funcionales. Quiere decir que sean enunciados susceptibles, es decir, que sea posible decir de ellos verdadero o falso. Tienen que ser susceptibles de asignarles un valor veritativo. Los valores veritativos son V, verdadero, y falso, F. Esos son los valores veritativos. Si queréis, también nosotros, es un poco más como queráis, verdadero en computación suele tener el 1 asignado y falso el 0. Y este es el lenguaje de las máquinas en función de ceros y unos. ¿Vale? Todo, en realidad 1 es el equivalente a verdadero, 0 es el equivalente a falso. Es decir, 1 es se da y 0 es no se da. O abierto, cerrado, no importa. ¿De acuerdo? El caso es que se da o no se da. Bien. Los enunciados veritativo-funcionales son todos aquellos, primero, que yo pueda decir si son verdaderos o falsos, y luego, además, si es un enunciado mayor, en el que se combinan varios enunciados más pequeños, yo puedo aplicarles una función a ese enunciado molecular más grande, compuesto de enunciados atómicos, los más pequeños, los que no se pueden dividir, y yo para el molecular puedo calcular a través de una función su valor de verdad. Todo esto lo vamos a ver ahora mismo despacio. El caso es que hay que entender que hay enunciados que son por sí mismos directamente verdaderos o falsos. Por ejemplo, llueve es falso. Estoy explicando las unidades mínimas de análisis en lógica de enunciados es verdadero. ¿Vale? Estos enunciados estoy explicando llueve, hoy es lunes, hoy es martes, son veritativos, son susceptibles de valor veritativo. Pero cuando además yo combino, por ejemplo, digo
no está lloviendo, pero sí estoy explicando un tema de lógica, esto ya es un enunciado compuesto, molecular, porque ahí hay dos enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos. Está lloviendo o no está lloviendo, que sería verdadero, y estoy dando clase, que también sería verdadero. Entonces, los enunciados, esto es un dato más bien técnico, lógico, para que sean veritativo-funcionales tienen que cumplir con dos principios. Primero, el principio de bivalencia. Quiere decir que todo enunciado es un principio, es decir, nosotros lo aceptamos, pero existen lógicas trivalentes, no bivalentes, pero nosotros no los vamos a estudiar porque las máquinas funcionan por ahora con lógicas bivalentes. Ahora, la computación cuántica ya no funciona con lógicas bivalentes. Funciona ya con otro tipo de lógicas, pero para entender, porque son más complejas, para entenderlas hay que conocer esta lógica. Nosotros asumimos, aceptamos, porque es un principio, no es ninguna verdad revelada, no es nada que no se pueda cambiar, pero para esta lógica y toda máquina que funcione en función de ceros y unos, nosotros asumimos que existen solo dos valores de verdad, verdadero y falso. Esto es el principio de bivalencia. El principio del tercio excluso o excluido, a veces también, es otro principio que tenemos que aceptar. Todo enunciado de la forma A o no A es verdadero, sea cual sea A. Es decir, no hay otra opción. A o no A, es decir, o llueve o no llueve. Aceptando que llueve es o verdadero o falso y no llueve es o verdadero o falso y son mutuamente excluyentes, no hay tercera opción. Cuando es mutuamente excluyente no hay tercera opción. Es, si yo digo a la vez llueve, a la vez no, si yo digo llueve o no llueve, este enunciado siempre es verdadero. Cualquier cosa, A o no A, siempre que A sea un enunciado con valor veritativo, susceptible de valor veritativo, siempre ese enunciado es verdadero. Se llama tautología. Si yo digo A y no A, no A o no A, sino A y no A, estoy afirmando y negando a la vez una misma cosa. Por ejemplo, llueve y no llueve. Este enunciado se llama contradicción en lógica. ¿De acuerdo? Claro, si yo digo A y no A, es fácil ver que es una contradicción. Pero si yo hago un enunciado mucho más largo, donde hay muchas frases, o estoy diciendo, o hay muchas combinaciones funcionales en una máquina, por ejemplo, yo tengo que hacer un cálculo para determinar si eso es una contradicción. Si yo emito para una máquina una orden contradictoria, el resultado siempre será cero, es decir, esa función no funcionará nunca, no dará nunca un resultado. Si yo emito o si yo construyo, emito una función tautológica, tautología, tampoco siempre será una función, esta función siempre dará 1, siempre será verdadera. Siempre 1. Se haga lo que se haga, se introduzcan los datos que se introduzcan en la máquina, siempre dará 1. Es decir, por ejemplo, encendido o puesta en marcha. Siempre introduzcas los datos que introduzcas. Mientras que si estamos en una contradicción, hagas lo que hagas, le des a la máquina los datos que le des, si tu función es contradictoria, siempre será el resultado cero. Es decir, siempre la luz estará apagada, nunca se pondrá en marcha el motor. Claro, tenemos que comprobar si la función que hemos construido contiene una contradicción dentro, porque si la contiene, la máquina no funcionará. O lo que nosotros estamos diciendo siempre será falso. Bien. Seguimos. Después hay un tercer principio, principio de composicionalidad. Esto quiere decir, es muy sencillo, el principio de composicionalidad quiere decir que el valor completo, lo voy a decir de otra manera de la que está escrita, porque ya para leer y como va a ir grabado, pues ya lo vais a leer. Lo digo de otra manera. Cuando yo compongo una función, es decir,
Yo no digo, no doy una orden simple o no digo algo simple como llueve, sino algo más complicado. Llueve, y cuando llueve a mí no me gusta salir de casa. Pero si me llama un amigo, entonces aunque llueva saldré de casa, es decir, cosas así, o para una máquina sería una función de algo así como, si se le da al interruptor de tal a tal hora, entonces la luz se encenderá. Sin embargo, si no es esa hora y es otra hora, la luz se encenderá solo si le das al interruptor con el botón derecho. Es decir, todo esto es formalizable lógicamente y tiene que tener una secuencia formal, tiene que ser formulable en una función lógica. Entonces, el principio de composicionalidad lo que dice es que los valores de la función total, de la grande, de la molecular, son función calculable a partir de los valores de las funciones atómicas o de los enunciados atómicos, es decir, de los pequeños. Es función, con lo cual es calculable. ¿Cómo se calcula el resultado de la función completa? Pues por tabla de verdad, por ejemplo, que es cuando nosotros sabemos calcular cuál va a ser el resultado que emita la máquina o cuál es el resultado, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo tratamiento de lo que yo he dicho que voy a hacer si llueve, si no llueve, etc. Todo eso se puede calcular. Entonces, ahora bien, vamos a pasar a, bien, ¿y ahora qué expresamos nosotros y cómo expresamos, cómo formalizamos, cómo expresamos formalmente en lógica formal o simbólica o matemática? Esta lógica también se llama lógica matemática o lógica simbólica. ¿Cómo expresamos esos enunciados simples, los combinados? Y al fin y al cabo, ¿cómo vamos a expresar nuestras órdenes, ¿no? Por ejemplo, de cara a la máquina. Pues se expresan en lo que se denominan formas lógicas. Una forma lógica es como una expresión, o sea, 2 más 2 es una forma matemática. Dibujar una circunferencia con el diámetro es una forma geométrica. Pues esto que he rodeado, más o menos, es una forma lógica. Con una forma lógica yo puedo expresar muchas cosas, con la misma forma lógica. Igual que con, bueno, no voy a poder dibujar, con 2 más 2, yo puedo expresar 2 manzanas más 2 manzanas. Puedo expresar con la misma forma matemática 2 libros más 2 libros, o 2 almohadas más 2 ordenadores, lo que sea. Esos 2 más 2 formalmente representan cualquier par de cosas más otro par de cosas, que pueden ser las mismas o diferentes. Representan pares. Pues este P y este símbolo que tenéis aquí en medio es una conectiva lógica que significa I, ¿vale? Ahora veremos cómo se escriben todas. Aquí pone PI, no, este símbolo de aquí es no, Q. ¿Qué puede significar P y no Q? Es como 2 más 2 o 2 más por menos 2, cosas así, ¿no? Significa más o menos una forma. ¿Qué puede expresar? Pues muchas cosas. Puede expresar enunciados u oraciones como estas. O sea, esta misma forma lógica expresa a la vez formalmente estos 3 enunciados y podríamos decir más enunciados. Por ejemplo, te doy la razón, pero no estoy de acuerdo. Me han multado y además ha sido injusto. Quiero y no puedo. Todas estas oraciones tienen la misma estructura formal expresada en esta forma lógica. Es decir, si tuviéramos que formalizar cada una de estas 3 oraciones, el resultado de esa formalización sería esta forma lógica. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque nosotros tenemos que aprender cómo se traduce al lenguaje formal, pero cómo se traduce al lenguaje formal o y además, o solo y, cómo se traduce al lenguaje formal no, por ejemplo, que ya os he dicho que es este signo. Todo lo demás son enunciados. Por ejemplo, te doy la razón es un enunciado, pero el lenguaje formal se formaliza con una i, no con ese signo que tenéis delante de la Q. Y estoy de acuerdo es otro enunciado.
por eso está puesto con Q. Igual, me han multado, es un hecho, es un enunciado. Y además, y ahora fijaros aquí en un detalle, ha sido injusto. ¿Qué quiere decir injusto? Quiere decir ha sido no justo, es decir, no ha sido justo. Entonces, por eso se formaliza con no Q. En este caso, Q significa ser justo o ha sido justo, y no Q significa no ha sido justo. Dicho de otra manera, ha sido injusto. En quiero, P significa quiero y está formalizado con ese ángulo, no con el signo, con la negación que Q tiene delante, y puedo es Q en este caso. Como veis, nosotros podemos sustituir, bueno, podemos darle el significado a P, a Q, R, S con enunciados cualesquiera. Ahora, lo que sí permanece, lo que permanecerá fijo, el significado, es el de los símbolos, conectivas, paréntesis y nada más. Ese significado siempre es fijo, es decir, este signo de aquí siempre significa y este signo de aquí siempre significa no. P puede significar te doy la razón, puede significar me han multado, puede significar quiero, puede significar está lloviendo. Q puede significar cualquier cosa también, pero los operadores siempre tienen el mismo significado porque no es un significado que le vayamos a atribuir o que vaya a cambiar, es un significado de operación que hacemos con los signos de enunciados, con las letras de enunciados o también se llaman predicados, letras predicativas, P, Q, R. Bien, seguimos. Si tenéis alguna duda, podéis, o bien si no todos a la vez, podéis conectar el micrófono y hacérmela en alto o bien ponerla en el chat. Bueno, vamos a ver aquí estos tres elementos que yo había anunciado antes y lo vamos a ver un poquito más despacio. Para reconstruir la estructura o la forma lógica de las oraciones, de los enunciados, de las oraciones enunciativas, el lenguaje formal de la lógica dispone de los siguientes elementos que ya hemos visto antes presentados. Las variables enunciativas, las letras, las conectivas, los signos, y los símbolos de puntuación, que son los paréntesis. Vamos primero con ejemplos de variables enunciativas. Por ejemplo, podemos sustituir P por hoy hace una tarde inexplicablemente preciosa, podemos poner Q como llueve o intercambiar las letras y que P signifique llueve y Q lo otro, da igual. Digo qué tipo de oraciones nos valen. Por ejemplo, la historia de la creación incluida en el Génesis es una descripción literal verdadera. Parece una oración complicadísima, pero en realidad solo dice una cosa, que la historia de la creación tal, 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 es una descripción tal, tal, tal. Es decir, afirma un hecho, no se puede dividir más. No tengo dos hechos expuestos ahí, tengo un hecho expuesto. Y eso hay que saber identificarlo. No, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, nos suele ayudar, no siempre es infalible, pero suele ayudar el ver que solo hay un verbo. ¿De acuerdo? Entonces, en principio solo hay un hecho. Repito que puede haber pequeñas excepciones, pero normalmente esto no falla. Las hipótesis científicas pueden dar lugar a predicciones. Esto también es un único hecho, un único enunciado. Pueden dar lugar, o dan lugar, no importa, pueden dar lugar. Si dijéramos, y además son falibles, esto ya serían dos enunciados, porque además tendríamos una conjunción, una I. La I suele indicar conjunción de dos enunciados y por lo tanto suele indicar que hay que poner ahí un operador cuando formalicemos. Y además, ¿no? Es falible, aparece otro verbo, es falible, o son falibles, ¿no? Las hipótesis científicas y pueden dar lugar a predicciones y son falibles, sería son falibles, aparece otro verbo, aparece otro enunciado
otra oración afirmativa enunciativa, es decir, otro hecho expresado en lenguaje. Cuando una I, bueno, ahora lo digo en las IES. Ahora vamos con las conectivas. ¿Qué hacen las conectivas? ¿Y cómo son operadores? ¿Qué hacen? ¿Qué operación hacen sobre el enunciado sobre el que están o los enunciados sobre los que están operando? Bueno, pues nosotros tenemos 5 conectivas. Hay veces que se incluye otra que estaba en la diapositiva donde estaban así en fila todos los conectores y era una W. Eso lo explicaré un poquito más adelante porque es un operador más especial. Bueno, un poquito más especial. Vamos con los operadores normales y que son los que vamos a utilizar siempre. Primero hay un operador monádico. Monádico quiere decir que siempre va acompañado de una sola letra proposicional y va delante de la letra, como vemos aquí. No puede ir detrás de la letra y no puede ir entre letras. Eso sería incorrecto. Poner un operador delante de 2 letras sería equivalente en matemáticas a escribir algo como más 2. Claro, es que como nuestro sistema simbólico matemático es posicional, pero imaginaros que yo pongo 2 y luego pongo aquí seguido un 4, pero que no signifique 24, sino que es más 2 y luego más 4. No, eso es incorrecto, tendríamos que volver a poner otro 2. O en matemáticas yo no puedo poner 2 y el más aquí para indicar suma, no significa eso. Pues lo mismo ocurre con el no. El no tiene que ir delante y significa siempre no algo, es decir, significa no es verdad que, no se da que, no es el caso que. ¿El qué? Pues que soy feliz, o que está lloviendo, o que hoy es lunes, o que hoy es martes. No, por ejemplo, hoy no es martes sería no P, se expresaría así. Hoy es martes sería P y hoy no es martes se expresaría como no P. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la conjunción. La conjunción es una I. Se pone entre comillas porque nosotros en los idiomas normalmente la conjunción no siempre se expresa como una I, a veces se expresa de otras maneras que veremos. Hay otras, por ejemplo, podemos poner coma y decir además. Hoy es lunes, además está lloviendo. Eso sería hoy es lunes y está lloviendo. Pero no aparece una I, aparece un además y hay que interpretar el lenguaje. ¿Cómo se expresa formalmente, por ejemplo, aquí? Soy feliz y grito. Pues soy feliz es P en nuestra formalización, le hemos asignado P. Grito le hemos asignado Q. ¿Cómo se expresa soy feliz y grito? P, I, Q. ¿De acuerdo? Y eso significa cualquier combinación conjuntiva de hoy es lunes y llueve. Y no llueve, necesitaríamos poner una O. Estoy explicando y tengo el ordenador abierto. Lo que sea que además tengo el ordenador abierto. Lo que sea que indique que se dan a la vez, cuidado, que se dan a la vez 2 hechos que se están dando simultáneamente, eso se expresa con P y Q. Disyunción o, bueno, la disyunción significa que está pasando o una cosa o la otra, pero también es posible que se den las dos. Por ejemplo, si yo digo, o me como una manzana o me como una pera, eso no excluye que me pueda comer las dos cosas. Pero como mínimo se va a dar, si yo digo, mira, o me como una manzana o me como una pera, también sería posible que me comiera
pera y manzana, pero como mínimo o me voy a comer la manzana o me voy a comer la pera. Eso es lo que indica la disyunción en operador lógico. Esa W de la que os hablaba yo antes indica que es una disyunción exclusiva, que te indica que o bien ocurre una cosa o bien la otra, pero las dos no. Por ejemplo, tendríamos que utilizar una disyunción exclusiva si dijéramos hoy es lunes o martes. Está claro que las dos cosas a la vez no se pueden dar. Entonces, eso sería otro tipo de disyunción. Pero bueno, ese detalle ya más adelante. Por ahora solamente lo sencillo. Condicional. Bien, este operador es un poco especial. Significa así, entonces tiene otras maneras de expresión en lenguaje ordinario o natural, pero principalmente normalmente indica una condición, es decir, si ocurre esto, condición, entonces se dará otra cosa. Pero no es una condición, bueno, no es necesaria y suficiente, es una condición, pero podrían darse otras. Pero bueno, lo veremos con ejemplos. Mejor simplemente por ahora. Si soy feliz, estoy utilizando siempre la misma definición de P y Q. Si soy feliz, entonces grito Q, ¿vale? Si soy feliz, entonces se indica, se formaliza de esta manera. También puede ser, como me has indicado que venga, he venido. Eso también se formaliza P entonces Q, porque significa una condición, como me has indicado que venga, o si se ha dado el hecho de que me dijeras que viniera, yo he venido. Eso también es un condicional. Se expresa formalmente con un condicional, es decir, con una flecha entre los enunciados simbolizados con su variable predicativa, o sea, con P, Q, R, S. Y después tenemos un bicondicional, sí y solo sí. Aquí hay que saber diferenciar los dos condicionales. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sí y solo sí soy feliz, entonces grito? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no puedo gritar por ninguna otra razón. Te dice sí y solo sí. Tiene que poner sí y solo sí. No puede poner solo sí. Cuidado. Solo sí es también condicional simple. Si dice la oración o dice la palabra equivalente, ya veremos las palabras por las que se pueden sustituir estas expresiones. Sí y solo sí soy feliz, entonces grito, o grito sí y solo sí soy feliz, quiere decir que no existe ninguna otra razón por la que se pueda dar Q, es decir, gritar. El condicional simple no implica eso, porque, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, el condicional simple. Si soy feliz, grito, ¿vale? Pero yo no he dicho que solamente sí, solo sí soy feliz, grito. Eso quiere decir que si tú me ves gritar, si se da Q, grito, ¿implica eso necesario? ¿La flecha va hacia atrás? ¿La flecha va hacia aquí también? Es decir, si grito es porque soy feliz. No, esta flecha aquí no se indica, es un condicional simple. Indica solo que si soy feliz, grito. Pero eso no quiere decir que si estoy gritando es porque yo sea feliz. Puede haber ocurrido para esa Q, para ese condicional, por ejemplo, otra cosa, R. ¿Qué puede haber ocurrido? R, pues que me hayan pisado un pie y grito. ¿Qué puede haber ocurrido? S, otra cosa. ¿Qué puede haber ocurrido para que yo grite? Pues que esté desesperada, entonces grito. O sea, quiere decir que si tú me ves gritar, si se da el consecuente del condicional, si se da la parte a la que indica la flecha, quiere decir si se da ese consecuente, esa Q que se llama consecuente, no implica que se tenga que dar el antecedente indicado. Eso lo indica esta parte de aquí del bicondicional, que sí que une gritar exclusivamente a ser feliz, por esa doble flecha. Sin embargo, cuando la flecha solo es hacia el consecuente, solo es hacia este lado, lo que nos dice el condicional es que P es una de las opciones para que se dé Q. Si grito, perdón, si soy feliz, grito, pero también puedo
puede ser que grite, que me pise en un pie y grite, que esté desesperada y grite. Se pueden dar otras opciones por la falta de esta flecha de aquí, es decir, por no estar el condicional ligado también hacia el antecedente. Estos términos son importantes. Lo que está aquí en el condicional se llama antecedente del condicional y lo que está aquí se llama consecuente del condicional. Bien. Y los términos, por ejemplo, vale, un segundito, tenemos una duda. Para el caso de si tengo dinero, compro, ¿cómo sería? Pues P, entonces Q. Esta forma de aquí. Si tengo dinero, entonces compro. Cualquier construcción sí, entonces, o sea, entiendo que sería, si tengo dinero, coma, compro. O esa coma sustituye la expresión entonces, porque comprar es una consecuencia de tener dinero. Pero si compras, o sea, si yo veo que tú has venido y has comprado algo, eso no quiere decir que tengas dinero, porque tú no me has dicho solo y solo si en el caso de que yo tenga dinero voy a comprar. Si me hubieras dicho eso y yo veo que vienes con algo comprado, entonces es un bicondicional. Entonces, el tener dinero era condición sine qua non, o sea, sin ninguna, tenía que darse que tuvieras dinero para que compraras. Si me hubieras dicho solo sí. Se supone que si tienes dinero puedes comprar siempre. Sí, pero no se trata de poder, se trata de hechos, hacer. Entonces nosotros expresamos hechos. Si tengo dinero, compro. Es un hecho, compro. Por poder, si tengo dinero, puedo comprar. Bueno, pues podría comprar. Bueno, pues podríamos expresarlo como P, entonces Q. Aquí es importante no adentrarse en el significado exacto de las palabras. Es decir, tener dinero implica siempre poder comprar. Tú puedes tener dinero y no comprar nada nunca jamás porque no te guste comprar. No implica tener que comprar ni poder, sí, pero hasta que no se dé un hecho, claro, hasta que no se dé un hecho, nosotros no lo podemos formalizar. Entonces, o sea, hasta que no hablemos, perdón, de un hecho. Pues si tú me dices, oye, una persona si tiene dinero puede comprar. Formalmente, expresar formalmente, una persona si tiene dinero puede comprar, se formalizaría con una P, porque es una afirmación todo ello en completo. Una persona que tiene dinero puede comprar. Este es el caso en el que aparecen dos verbos, pero es una única proposición. Es decir, me estás transmitiendo un enunciado. Una persona que tiene dinero puede comprar, pero no me estás hablando de un hecho ligado a otro hecho. Si tengo dinero, compro. Si una persona tiene dinero, puede. Es que si ponemos un puede ya no es un hecho. Tendríamos que decir, si tengo dinero, compro. Si una persona tiene dinero, compra. Estos sí son dos hechos. Tener dinero, comprar. No sé si queda más o menos claro. No tenemos que ir a lo que nos parece que podríamos pensar si una persona tuviera dinero. Tenemos que ir solamente. Exacto, si atiendes al significado y al significado interpretado o lo que... No, exactamente, la liamos. Dicho de otra manera, formalizaríamos incorrectamente. ¿Vale? Si formalizamos incorrectamente, no estamos dando con la estructura formal de los enunciados, moleculares en este caso. Tenemos que distinguir si estamos enunciando un hecho o dos. Cuando una persona tiene dinero, compra, es un hecho, no dos. Cuando una persona tiene dinero, compra. Estamos enunciando un hecho, pero si tengo dinero, compro, esos son dos hechos. Tener dinero, comprar. Es un poco, en este punto, es complicado. Es complicado distinguir a veces cuando se trata de una formalización sin conectivas y cuando se trata de una formalización con conectivas. Tenemos que ver cuántos hechos estamos expresando.
se den o no se den, pero ¿cuántos hechos? Susceptibles, o sea, por ejemplo, cuando una persona tiene dinero, compra, eso puede ser verdadero o falso. Mientras que si tengo dinero, entonces compro, ahí hay dos hechos. Primero, si tengo dinero, tener dinero, ¿es verdadero o falso? ¿Lo tienes o no? Y luego, compra, ¿has comprado? ¿Verdadero o falso? O sea, compro, ¿lo has hecho? No lo has hecho. Esos son, tenemos que siempre, quizá como trucos, podría decir, tenemos que atender al valor veritativo. Podemos dividir cuando una persona tiene dinero, compra, en dos oraciones con dos valores veritativos. Es un condición, o sea, no es, perdón, es como un caso hipotético. Cuando una persona tiene dinero, compra, todo eso en su conjunto es verdadero o falso. Como que sería complicado asignar verdaderos o falsos. ¿Cómo asigno? Cuando una persona tiene dinero, verdadero o falso. Eso no es verdadero ni falso. Cuando una persona tiene dinero, no es verdad, tiene o no tiene dinero. Eso es verdadero o falso. Pero entonces se formula de otra manera el enunciado. Si una persona tiene dinero, entonces compra. Eso sí, tiene verdadero o falso, compra verdadero, ha comprado, compra verdadero o falso. Ahora sí, esto es un poco pronto para entrar en estas finuras, pero nos vale, es buena pregunta, buena cuestión para entender que no siempre es tan fácil deshacernos de lo que el enunciado nos provoca en la mente, de las ideas que nos surgen asociadas al enunciado, y aquello a lo que nosotros tenemos que atender del enunciado es si dice un hecho o no dice un hecho, si dice dos, si dice tres, y los podemos combinar con conectivas, ¿vale? Identificar hechos y conectivas lógicas, ¿de acuerdo? Como todo esto lo vamos a trabajar, pues vamos a ir viéndolo con ejemplos. Vamos un momentito para ir finalizando con cómo se formalizaría. Vamos un momento con los signos de puntuación. Es decir, con los paréntesis. Si nosotros no tenemos indicado ningún paréntesis, hay una fórmula grande, que ahora lo veremos, como por ejemplo P y Q, bueno, es que me cuesta mucho escribir con el ratón, entonces R o sea, S o R o algo así, a una fórmula larga y sin paréntesis, lo que se hace es aplicar el orden operativo propio de las conectivas. Por ejemplo, y vamos a poner un no P. Primero se aplica el no o sea, lo que primero porque cuando se hacen las tablas de verdad, ya lo veréis, hay que seguir un orden. Si no hay paréntesis, hay que seguir el orden que está indicado aquí que tenéis indicado con la flecha. Primero se realiza el no. Después se realiza la conjunción entre no P y Q, ¿veis? Porque este es el segundo en el orden operativo. Después se realizaría la disyunción entre S y R, porque es la tercera. Y después se aplicaría el condicional a todo este conjunto. Para no liarnos con estas cosas, normalmente se utilizan paréntesis, como vamos a ver aquí. Mirad, aquí tenemos un caso con un paréntesis. ¿Veis que son los mismos PQR? Son las mismas conectivas en el mismo lugar, o sea, el condicional y luego la O, la disyunción, pero ha cambiado el paréntesis. En este caso, si P significa, arriba tenéis lo que suele llamarse el diccionario, es decir, cuando nosotros decimos qué le hemos asignado a P, a Q, a R, a S, qué enunciado le hemos asignado. Pues si P significa estar triste, Q llamar a alguien y R ponerse a llorar, con el paréntesis puesto así, esto significa, traducido al lenguaje natural, como estoy triste o como estaba triste, te he llamado. O como mejor en presente, como estoy triste, te llamo. Pero bueno, tengo otra opción, o bien me pongo a llorar. Es decir, bueno, se puede igual encontrar un ejemplo mejor. Podéis pensar en esta formalización, por ejemplo, como tarea, si queréis, pensar otro diccionario aquí, es decir, otra interpretación para PQR, para que se evidencie mucho mejor
esta diferencia de paréntesis en el significado. Claro, diréis, bueno, ¿qué más da la diferencia en el significado si nosotros estamos operando formalmente? Pues que cuando hagamos la tabla de verdad de esta expresión y la tabla de verdad de esta expresión serán diferentes. ¿Por qué? Porque están articulados de forma diferente los operadores, el orden de los operadores. Entonces, en la segunda forma significa estoy triste. Por lo tanto, o sea, como estoy triste, hay dos opciones. O te llamo o me pongo a llorar. En la primera, quizá no se note muy bien la diferencia, en la primera significa otra cosa. En la primera, llorar no está ligado a estar triste. Es decir, hay un condicional. Hay dos opciones. Una opción es, si estoy triste me pongo a llorar, te llamo, perdón. Si estoy triste te llamo. Esa es una opción. Pero hay otra opción que es independiente de estar triste, que en este caso parece que está relacionada, pero es independiente. La otra opción es, no estoy triste, ni dejo de estar triste, no me pasa nada, simplemente me pongo a llorar. Eso es lo que significaría. Vamos, no sé, pensaré un ejemplo donde se pueda entender mejor, pero como aquí hay un punto, quiere decir que esto, en realidad, y como está fuera del paréntesis esta R, no está relacionada con estar triste, no está relacionada con P. Mientras que en la segunda opción sí está relacionado con P los dos. Es decir, como estoy triste hay dos opciones, o te llamo o me pongo a llorar. No sé si se ha entendido bien. Intentaré pensar otro ejemplo donde llorar, donde lo segundo que decimos no esté relacionado con estar triste. Y quizás sea entonces mejor ejemplo, ¿no?, de esta diferencia entre poner un paréntesis en un lado y poner un paréntesis en otro. A ver, parece que hay otra duda. En lugar de sería en R, ¿no? Sentirse, en lugar de estoy triste, me siento solo. Pues yo creo que sí, vamos a verlo. Vamos a suponer que R, bueno, es que solo, bueno, podríamos igual decir, voy a salir a pasear también, ¿no? Pero sería también independiente. Pero bueno, me siento solo. Leemos la primera, esta de aquí. Como estoy triste, te llamo. Punto. O me siento solo. También es que en el lenguaje natural, como hemos dicho ya aquí triste, todo lo que digamos parece que está relacionado con estar triste. Ah, en lugar de estoy triste, perdona, te había entendido en lugar de ponerse a llorar. Vale, vale. Como me siento solo, te llamo. Pero parece que me pongo a llorar está relacionado también con sentirse solo. Yo creo que habría que utilizar frases como si llueve, entonces no salgo a pasear, punto, o mañana es martes, no sé, algo así. ¿Entendéis? No, tendría que ser algo que no tenga nada que no tiene por qué tener nada que ver con todo lo que estamos diciendo en el paréntesis. P, tengo dinero, entonces te llamo. A, Q, vale, tengo dinero, entonces compro toda la tienda. O bien ahorro, vale, fenomenal. Eso sí que está relacionado, pero no está relacionado, o sea, ahorrar no tiene por qué tener. Sí, está bien. Vamos a probarlo con la segunda opción. Sería, como tengo dinero, entonces o bien compro toda la tienda o bien ahorro. La verdad es que la diferencia aquí no, pues se nota un poco menos. En el primer caso sería, como tengo dinero, compro toda la tienda. Eso es una opción. La otra opción, o bien ahorro. Se parece también a la segunda. Veis que es un poquito difícil en lenguaje natural. Pero bueno, podéis ir pensando ejemplos en los que sea más evidente todavía que esta disyunción nos indica una cosa que no tiene nada que ver con la anterior.
tendría que ser algo como lo que he dicho antes. Por ejemplo, nos vale también, como tengo dinero, compro toda la tienda. O eso, mañana es martes. Hoy es lunes. Y dices, claro, pero ¿quién va a formalizar eso con una disyunción? Porque parece que no tiene mucho sentido. Por eso tiene que ser algo que puede no tener ninguna relación, la O, pero es complicado, ¿vale? Pero bueno, cuando el caso a lo que nosotros vamos es que si yo hago la tabla de verdad, es decir, calculo los valores veritativos para esta expresión completa y para esta expresión completa, nos va a dar una tabla de verdad diferente. Es decir, en realidad, aunque nos cueste mucho poner unos casos particulares que encajen perfectamente, aunque nos cueste mucho, en realidad lo que estamos diciendo es diferente, porque cuando lo calculemos, los valores van a ser diferentes. ¿Vale? Esto es con lo que hay que tener, con lo que hay que contar, que hay veces que el lenguaje natural no nos permite distinguir una diferencia formal, una diferencia estructural de lo que decimos en una oración con respecto a otra oración y nos parece que estamos diciendo lo mismo y en realidad estructuralmente no es así. Igual que en matemáticas, por la pinta que tiene fuera, podemos pensar que más o menos es la misma operación, pero en realidad si calculamos no lo es. Pues esto es igual. ¿De acuerdo? Bueno, ahora pasaríamos a cómo se formalizan los argumentos. Esto lo voy a explicar en la próxima ocasión, pero voy a hacer una cosa para que quede grabado. Os voy a pasar las diapositivas de una en una para que podáis parar después la grabación y vamos a llegar a los ejercicios que hay al final. Vosotros, con la información que hay en las diapositivas, vais a intentar formalizar los 8 enunciados que os doy al final. Y en la próxima ocasión, bueno, primero en el foro los revisamos, ¿vale? Los vais publicando, si queréis os corregís entre vosotros o os dais ideas entre vosotros y yo una vez que entre os doy las soluciones. Y después, de todas formas, si surge alguna duda, en la próxima ocasión yo os la aclararía y veríamos las formalizaciones correctas. Tenemos estas conectivas, os las he organizado por colores, por el tipo que son, unas indican condición, otra conjunción. Bueno, perdonad que se me ha salido el signo, se ha quedado abierto, es una conjunción cerrada, ¿vale? O sea, un triangulito. Disyunción, uno no depende del otro, que es lo que os estaba intentando decir ahora, y la negación es no o lo contrario de. ¿Cómo se expresan estas? O sea, en lenguaje natural. Pues el no en lenguaje natural se puede expresar de estas maneras y aquí tenéis una frase al lado en lenguaje natural de cómo estaría enunciado en lenguaje natural. Todas estas expresiones que acabo de rodear se expresan con la misma forma lógica, que sí que es no P. ¿Vale? Otro. La I. A ver si lo centro. La I se expresa con todas estas secciones del lenguaje natural y para cada una de ellas tenéis aquí el caso expresado ya con sus dos enunciados que son estos en este caso. ¿De acuerdo? Todas estas frases, todos estos enunciados se expresarían todos así, con esta forma lógica. ¿Vale? Veis que la I puede ser también, pero además, sin embargo, no obstante, a pesar de, todo eso es I, todo eso es una conjunción de hechos. Vamos, luego lo paráis, lo veis despacio, con la disyunción. La disyunción normal se expresa así, aquí tenéis los ejemplos, y la exclusiva o excluyente se expresa diciendo lo mismo de arriba, por ejemplo, o desayuno o ceno, y se añade, por eso hay un más, pero no ambos, pero no las dos cosas, pero no ambos. Y las expresiones, pues igual que nosotros, la de la disyunción normal, esa es la forma lógica de todas estas, y esta es la forma lógica de este tipo de disyunción exclusiva. Condicional, bueno, y bicondicional.
Solamente este caso es diferente, ¿de acuerdo? Lo marco, bueno, casi mejor no marcarlo porque los estoy... Ese es el único caso que se expresa de forma diferente, ¿vale? Y aquí tenéis pues lo mismo, las expresiones del condicional simple, del bicondicional y los ejemplos en frases. Todas esas frases se formalizarían así si es simple, o así si es bicondicional. Y ahora vamos con los ejercicios para que intentéis formalizar. Los 4 primeros son: no vi la película, pero leí la novela. No es cierto que sea falso que no llueve. Esta es entretenida porque tiene muchas que son, ¿no? Bueno, vosotros luego lo miráis con esas expresiones que yo acabo de pasar rápidamente y intentáis formalizar esto. Cientos de vidas podrían salvarse si la gente utilizara el cinturón de seguridad. No es verdad que si faltas a clase no aprobarás el examen. Siguiente. Nos veremos en el parque en el caso de que no llueva. Los animales, como las plantas, son seres vivos. Aquí hay que parafrasear un poco ese como las plantas son. 7. Si perseveras en tus decisiones y no cedes al desaliento frente a los obstáculos, entonces comprobarás cómo el éxito te sonríe. Tenéis que intentar localizar las conectivas, los noes, las conjunciones, las disyunciones, los condicionales. Si se ganan las elecciones y nuestros representantes acceden al poder, confiaremos en ellos si, me falta una i, si y solo si, vale, aquí, a ver si la, y solo si cumplen sus promesas y el poder no los corrompe. Esta es un poquito más, algunas son más complicadas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo vais intentando. Sí, sí, va de menor a mayor dificultad. Entonces, vais probando con las primeras, lo vais poniendo en el foro y vais intentándolo. Esto es como un juego. Tenéis las claves, tenéis las reglas, es decir, tenéis las conectivas lógicas y su traducción al lenguaje natural. Solo se trata de mirar esas traducciones al lenguaje natural y traducir estas expresiones en fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí. Voy a parar ya la grabación y si ahora tenéis alguna duda me la podéis preguntar, pero paramos ya la clase grabada aquí.